Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, queridos amigos. Café con Daniel. Aquí tienen, usted la conoce, la cafetera italiana, que dicen los italianos que es cubana, pero es la misma que utilizamos nosotros aquí, se llama cafetera italiana. Aquí estoy, acabo de hacer un café, los invito. Estoy echando el café, ¿verdad? Porque después dicen que yo estaba usando la taza vacía y que la taza no tenía nada, esas cosas. Esta es una taza de café original, café cubano, y los invito a compartirlo conmigo. Un café con Daniel. Bien, buenos días, queridos amigos. Acaba de desatracar la nave de los necios. Como todos los sábados, nos encontramos en este café con Daniel, en nuestra sabatina, que hoy, como les prometí, va a ser una sabatina especial. O sea, vamos a hacer un programa especial dedicado al fin de año y al aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Hoy vamos a tratar de acercarnos a las esencias de lo que hoy somos. O sea, ¿por qué somos hoy como somos los cubanos? O sea, ¿qué proceso dio lugar a que llegáramos a ser y a comportarnos como hoy lo hacemos? ¿Qué hizo de nosotros un pueblo resistente, combativo, valiente, dispuesto a darlo todo por la libertad, dispuesto a darlo todo por su independencia, dispuesto a darlo todo por su visión del futuro? ¿Qué hizo de nosotros lo que somos hoy? ¿Cómo se formó esta raíz del proceso revolucionario cubano? ¿Cómo se formó esta raíz del mundo moral que nosotros defendemos? Para nosotros, como para nuestros fundadores, la esencia de nuestra visión de la patria, nuestra visión del futuro, tiene que ver con alcanzar toda la justicia posible. Ese sol del mundo moral que ha guiado a través de los años a nuestros próceres, a los hijos e hijas de esta patria, a luchar incansablemente por alcanzar esos ideales de justicia, de igualdad. Fueron los ideales que movieron a todos nuestros padres fundadores, como les decía, y a generaciones y generaciones de cubanos a lo largo de la historia. Yo quiero hoy acercarme a esa razón. Primero, quiero felicitarlo por la Nochebuena, quiero felicitarlo por la Navidad, feliz Navidad para todos los que nos siguen, y los voy a brindar, como les dije, con un café. Voy a acercarme aquí, voy a tomar mi tacita de café, invitarlo a un rico café cubano. Este no es tan cubano, pero es excelente. Así que así lo comparto con mucho gusto. Lo comparto con mucho gusto con ustedes. Como hoy tenemos una cámara nueva, entonces cortesía de Gilo, que me prestó una cámara web para este programa especial. Y bueno, como les decía, va a tener la característica de estar finalizando el año, casi va a ser el último de este año. Bueno, vamos a tener después la hora de la verdad la próxima semana y demás, pero ya estaríamos ya llegando al 31, llegando a la fiesta del 31, y nos estaríamos despidiendo de este año 2022 y entrando en el año 2021. Entonces yo quería comenzar, como casi siempre comenzaba yo las clases de historia cuando era profesor en la universidad, cuando enseñaba historia de Cuba. Me gustaba siempre ir a acercarme a lo que realmente nosotros fuimos, de dónde salimos, cuál es nuestro origen.
Y ahí hay cosas muy interesantes que a veces desgraciadamente dejamos a un lado a la hora de analizar este origen. Y podríamos comenzar, yo creo que es necesario, por los habitantes primigenios de esta isla. Sobre eso hay montones de cosas escritas, montones de especulaciones, manipulaciones históricas, siempre escritas desde el punto de vista de los vencedores, desde el punto de vista de una clase social que por supuesto no le interesaba para nada resaltar los valores de esos habitantes originarios de nuestro Caribe. Se dice, por ejemplo, que eran indios pacíficos, laboriosos, pero casi que indefensos, o sea, que no pusieron ninguna resistencia ante la acometida de los invasores, de los colonialistas, algo que es absolutamente falso, no tiene nada que ver con la realidad, porque nuestros habitantes primigenios para nada eran gente que se dejaba matar así impunemente, ni que se dejaba agredir impunemente. Hay algunas cosas que tienen que ver con lo que ocurre posteriormente en la isla y que está muy vinculada a la resistencia de esos aborígenes, incluso antes de la llegada de los españoles. Porque esencialmente los taínos, que habitaban mayoritariamente la región oriental, hasta la región central de nuestro país, hay otras comunidades un poco más, podríamos decir, atrasadas en cuanto a su desarrollo, que algunos llaman Siboneyes, que estaban más en el occidente, pero los taínos se habían extendido prácticamente a toda la isla. Y han tenido que enfrentar un reto tremendo, porque los taínos tenían que enfrentar constantemente a otros que llegaban desde el Caribe. En aquel momento existía una comunicación, podríamos decir, constante entre todas las islas a través de las canoas que cruzaban de isla en isla. Después nuestro científico, el capitán Núñez Jiménez, hizo la experiencia de ir en canoa del Amazonas al Caribe y demostró que era no solamente posible, sino que era una realidad que ocurría. Y era muy rápido, se movían por todas las islas y se movían incluso hacia Yucatán, se movían hacia regiones profundas del continente. Y mucha de esta gente, por ejemplo los caribes, invadían los territorios en busca de mujeres, saqueaban las zonas de cultivo, entraban a mansalva en muchos de estos lugares, tenían mejores armamentos, mejores estrategias de guerra, y nuestros aborígenes hicieron algo, crearon una estrategia para defenderse de esas invasiones, que ahora es un papel muy importante lo que pasa después. Desarrollaron un eficiente sistema de guerra de guerrilla. Cuando recibían el aviso, los vigías avisaban de que se aproximaban los caribes, o que habían desembarcado los caribes, que por lo general asaltaban por sorpresa. La sorpresa era un elemento importante en sus acciones. Pues inmediatamente las personas huían hacia el monte. Estaba establecido, se estaba construido los refugios en lo más profundo de la montaña, y se establecían defensas escalonadas que hacían muy difícil que el enemigo lograra llegar hasta donde estaban, que hacía peligroso y difícil llegar a donde estaban. En un sistema de guerra escalonada que hacía que desaparecieran prácticamente en el monte, en un terreno que dominaban exitosamente, y que hacía muy difícil que los caribes lograran llegar a donde encontrar en esos montes a los taínos cubanos. Esa va a ser una estrategia que van a seguir contra España en épocas de la colonización y de la resistencia, que quizás en el primer momento no ocurrió como tal ante el asombro de la llegada de los españoles, a los que ellos, según cuentan algunos cronistas un poco más serios, porque los cronistas españoles por lo general edulcoraban esa llegada de Colón con la cruz y aquellos indios medio tontos, como lo cuenta esa historia,
dejándose engañar y dejándose estafar por los españoles. Pero la realidad es que aquella gente, y lo narran algunas personas, para aquellos habitantes de Cuba que se caracterizaban por la limpieza, que eran extremadamente higiénicos, una costumbre que quedó en el tiempo como parte de la cultura nacional. Debe haberle chocado muchísimo a aquellos marineros que llevaban meses sin baño, que han llegado a esas embarcaciones sin probar agua, oyendo a sudor, a mil rayos. Y cuentan así, si algunos, sobre todo de los frailes y religiosos que acompañaban las expediciones españolas, narraban la sorpresa de algunos de estos habitantes de la isla ante el olor, que les resultaba desagradable. Y no siempre los veían como dioses, muchas veces los veían como especies de demonios. No hay crónicas escritas de esa época por nuestros habitantes que no conocían la escritura, pero sí algunos religiosos que acompañaban a los españoles contaron algunas de estas historias. Gracias a ellos se sabe algunas pequeñas cosas de la religiosidad taína, de la importancia también que tuvo en la cultura nacional los elementos de esa religiosidad, en el desarrollo de una religiosidad cubana, de una religiosidad que se mezcló después con otras culturas y que componen hoy nuestra manera de ver también el mundo. Y cuenta la leyenda, y esto queda en el ámbito legendario, que un cacique que venía de las islas vecinas a Cuba a alertar a sus pero no decir coterráneos, porque no es la estructura geográfica es la misma, pero la estructura que después nos dieron nacional no es la que tenían ellos en esa época. Viene a alertar a sus hermanos de quiénes eran realmente los españoles, lo que estaba pasando en la isla donde él habitaba. Y les dice que los españoles sentían una especie de placer insano por el oro, por ese mineral amarillo, que enloquecían ante la presencia del oro, que cambiaban cuando se encontraban, que tenían una sed intensa, una sed insaciable de ese metal, y les aconseja de desaparecerlo. Cuenta la leyenda que se reúnen los principales caciques cubanos con este hombre en la laguna del tesoro, y que en esa laguna del tesoro acuerdan recoger toda la mayor cantidad de objetos de metal, de oro, que pudieran y arrojarlos a la laguna. Y así lo hicieron. Recogieron la mayor cantidad de prendas, de adornos de ese metal que tenían y las arrojaron a la laguna del tesoro. Y dicen que lanzaron un juramento, reunidos. Juraron morir antes que ser esclavos. No sé si esta leyenda será real o no, como todas las leyendas que se transitan de manera oral, que pasan de boca en boca a través de los siglos. Lo real que va a ser un juramento que se va a hacer real con el tiempo. Es ese juramento que hacen esos primeros cubanos de resistir hasta la muerte si es necesario por no ser esclavos. Si fue irreal, si fue fruto de la leyenda, la historia lo indicó, la historia lo hizo realidad, porque ese juramento llega hasta hoy y nos ha acompañado hasta hoy. Primero morir que ser esclavo, primero dejar de ser que ser esclavos de nadie. Y la resistencia indígena fue tremenda ante un poder español que lo superaba en experiencia de guerra, en armamento, en millones de cosas. Pero, ¿qué aplican ellos contra ese español que los invade? La misma estrategia que conocían, la estrategia que han seguido durante años para enfrentar a los caribes y a otras tribus que venían a invadir el territorio nacional. Aprovechan los espacios de la montaña y el conocimiento del terreno para resistir. Se conoce en la historia la resistencia heroica de Guamá y los que lo acompañaron. Pero no solamente fue Guamá, hubo muchos más que resistieron la presencia española, la invasión española, la colonización en la isla, aprovechándose de las condiciones del terreno, utilizando la sorpresa, desapareciendo en el monte, al punto que cuentan las crónicas españolas
que aquellos primeros conquistadores no se atrevían a salir solos de los pueblos, de las villas, de los pequeños poblados, de los campamentos que habían creado. No se atrevían a abandonar solos esos lugares. Salían siempre en partidas, armados, temiendo a estos indios. Estos indios, como los bautizó equivocadamente Colón, crearon estructuras en lo más intrincado del monte, donde protegían a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Crearon refugios en el monte, en la medida que sufrían cada vez más bajas. No solamente bajas por los combates, bajas por las masacres que llevaron adelante los conquistadores, pero sobre todo por las enfermedades que transmitieron los recién llegados y que diezmaron terriblemente a la población aborigen cubana, como pasó en el resto del continente latinoamericano. No los exterminaron, no fue un exterminio completo ni nada que se parezca. Todavía hay estudios recientes que demuestran que hay descendientes de esos primeros habitantes todavía en regiones de nuestro país. Hay un componente importante de genética en Cuba, no despreciable, que proviene de esos antiguos habitantes nuestros, de esos cubanos, que resistieron heroicamente, no les quepa duda, resistieron con todo a la colonización y a la conquista española. Inspirados quizás en el ejemplo de Atuey, que con todo que cubano no conoce la historia del primer rebelde de América, ese hombre que capturan los españoles por encabezar la revuelta, ese que recorría la isla advirtiendo, organizando, preparando a la gente para la resistencia, y que en el momento de su muerte, cuando lo condenan a morir en la hoguera, a quemarlo vivo, le proponen salvarse, salvar su alma para ir al cielo. Y él le pregunta al cura que le está diciendo eso, y al cielo van también los españoles cuando se mueren. Y el cura le dice, sí, los españoles también van al cielo cuando mueren. Y él les dice, pues bueno, entonces no acepto nada, porque yo no quiero ir al cielo donde están los españoles. Sí. Y eso quizás inspirado en el ejemplo de Atuey, pero lo cierto es que la resistencia fue extraordinaria. Pero los españoles no tuvieron mucha suerte, pienso yo, como imperio en cuanto a Cuba. O sea, Cuba va a tener una primera semilla de resistencia en ese enfrentamiento a la colonización, en eso que después se llamó Palenque, y que quedaban en lo más profundo del monte cubano, desde donde se resistía, de donde se organizaba la economía, de donde se organizaba la resistencia al colonizador. Pero después traen a los africanos, y ahí viene otra falsificación enorme de la historia. O sea, si tú lees los libros de historia escritos por los vencedores, te presentan a los africanos como salvajes, hombres incultos traídos de África. Esos hombres que venían de África no eran hombres incultos, eran hombres que tenían una cultura, que trajeron a Cuba su religión, su cultura, su manera de pensar. Eran personas que muchas veces han sido engañados, que han sido capturados a la fuerza, a partir de guerras internas que ocurrían, gente que se dedicaba a cazar esclavos para traerlos a las colonias, para traerlos hacia acá, para cultivar la tierra, para sembrar la caña y cultivar la caña, para trabajar en las minas. Pero el traslado de esos africanos a Cuba era terrible, en condiciones terribles. O sea, eran personas que sobrevivieron a una travesía horrible. O sea, los que llegan a Cuba son sobrevivientes, son personas de temple, personas que han sobrevivido a condiciones infrahumanas de traslado, que son esclavizados en los cañaverales en condiciones infrahumanas, y que desde el primer momento que llegan a Cuba se resisten a la esclavitud. Hay cientos de ejemplos de levantamientos constantes en los cañaverales, de quemas de ingenio. No por gusto le tienen tanto temor a la insurrección negra. Después vino el ejemplo de Haití, de la revolución haitiana, de la sublevación de los negros en Haití, de los africanos y sus hijos, ya criollos, nacidos en nuestro Caribe.
Pero el temor está dado porque no era tan fácil. O sea, no es tan fácil como lo pintan. O sea, a pesar del terror que se ejercía sobre ellos, a pesar del desarraigo, a pesar de que inteligentemente los separaban, tratando de que las mismas etnias no se juntaran, tratando de separar las lenguas, la manera de hablar para incomunicarlos, imponiéndole la religión, cosa que prácticamente no lograron de ninguna manera, porque eran personas con convicciones firmes, con ideas firmes, con una religión firme. ¿Y a dónde va a parar ese esclavo que trata de buscar su libertad a toda costa? Va a parar en esos refugios en la montaña. Y en esos refugios en la montaña se encuentra con el indio, se encuentra con los que habitaban todavía en esas regiones de la montaña, que hayan logrado sobrevivir en esas regiones de la montaña. Mucha gente me dirá que eso puede parecer un poco traído por los pelos, pero no, hay elementos que eso lo prueban. Y uno de los elementos que lo prueban es la religión. Uno de los elementos que lo prueban son las prácticas religiosas cubanas. Yo empecé a investigar a partir de que me encontré un día, estaba escribiendo un libro y empecé a investigar, empecé a ir a lugares donde se practicaba la santería cubana, empecé a ir a las liturgias, empecé a asistir a donde se reunían los santeros, actividades que ellos realizaban. Pude conversar muchísimo con ellos. Me llamaba mucho la atención cómo en esa religión que se dice que es de origen africano nada más, que aparecían todos los elementos de la cultura y de la religiosidad aborigen cubana. Por ejemplo, el famoso cordón espiritual. O sea, cuando uno mira el cordón espiritual, el areíto, el uso del tabaco, hay millones de cosas que aparecen vinculadas a la religiosidad afrocubana que tienen origen en nuestros primeros habitantes de la isla. O sea, hay un proceso que se da en esas regiones apartadas del monte donde huye el esclavo africano que se niega a ser esclavo y que encuentra también en esos refugios de montaña el refugio para él y para su familia, y que encuentra el apoyo de este otro sobreviviente que se ha alejado en el monte, que ha pervivido en el monte durante años y años, alejado muchas veces de todo contacto con la civilización. Óyeme, hoy en día yo estuve en una región en Guantánamo cuando el huracán Mario, tratando de acordarme el nombre, la caridad, no me acuerdo el nombre completo, ahorita me acuerdo. Y esa gente casi viven, o sea, ahí tú ves y son aborígenes, o sea, tú llegas ahí y lo ves, o sea, es un lugar intrincado, hay que entrar en helicóptero, tuvimos que llegar en un helicóptero, porque era intransitable en esta época el paso hasta ahí. Tuvimos que ir en un helicóptero, incluso el helicóptero para poder salir tenía que haber determinadas condiciones de tiempo. Aquello parecía una estampa detenida en el tiempo de la antigüedad. Así que imagínense ustedes en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX. Encuentran refugio. Ahí se produce una primera mezcla. De la religiosidad africana con esa religiosidad de nuestros primeros habitantes, que también creían en los muertos y creían en las famosas jupías, que eran los muertos sin ombligo, que danzaban el areíto, que se le aparecían a los vivos. O sea, había montones de puntos que podían perfectamente entrar en contacto. Y como tú lo ves hoy, le digo, usted va a una sesión espiritista hoy, va a una sesión cubana de santería. No estoy hablando de los babalaos, no estoy hablando de la más organizada, estoy hablando del santero ese que usted va a ver a una casa que tiene una sesión donde asisten montones de gente y se ponen a bailar el famoso areíto, haciendo el cordón, llamando a los muertos, usando el tabaco, y uno dice, caramba, ¿cuánto tiene esto de nuestros primeros habitantes, de esa religiosidad de los primeros habitantes? Entonces, no fue fácil tampoco esclavizar a los africanos en Cuba. O sea, ese hombre sobreviviente fue un rebelde permanente, lo fue. Ahí están las crónicas de la resistencia de los africanos frente a la colonización de España. Pero creo que hay un elemento que nosotros no podemos dejar de mencionar, que no podemos olvidar, que es la presencia china en Cuba. Porque no vinieron pocos chinos en Cuba, o sea, llegaron a Cuba más de 160.000, casi 200.000 chinos.
en un momento en que era tan difícil ya por la persecución que se hacía contra los traficantes de esclavos, y entonces deciden traer chinos, hacer un negocio en China para traer supuestos trabajadores contratados que realmente venían en condiciones de esclavitud. Y eran unos 160.000, como le estoy diciendo, no es una cifra despreciable, en una isla que no tenía más de 500.000 de habitantes en ese momento. Estamos hablando de una cifra importante, y yo creo que en la sangre nuestra, a partir de las cifras estadísticas que hay sobre la presencia china en esa primera grandes oleadas de chinos traídos a Cuba, no va a ser despreciable la presencia en la sangre nuestra de ese origen chino. Lo que pasa es que hay un problema: la mayor parte de los chinos que fueron traídos como en esas condiciones de esclavitud o de semi-esclavitud a Cuba eran hombres, no venían con mujeres, no venían con sus familias, casi no venían mujeres en esas expediciones que traían los chinos a Cuba. La mayoría eran hombres, y por supuesto con hombres se mezclaron en nuestro territorio donde hacer un chino esclavo era lo más difícil que había, era prácticamente imposible, a menos era un chino cualquiera. La mayor parte de los chinos que llegan a Cuba eran personas que habían participado en una gran rebelión que había ocurrido en China. Eran chinos Taiping, eran chinos que se habían rebelado contra el emperador, que habían seguido una línea religiosa importante, alejada por supuesto del pensamiento oficial en China. Un día quizás hablemos con más detalle de eso, pero lo cierto es que eran chinos rebeldes, con una cultura milenaria, y eran hombres acostumbrados a luchar y a resistir. Y eso va a pasar, o sea, fue imposible esclavizar a los chinos. Los chinos preferían suicidarse, preferían matarse que ser esclavos. Y la idea de esclavizarlos se convirtió prácticamente en imposible. Y muchos de esos chinos fueron a parar a ese palenque, buscaron refugio, entraron en contacto con esos habitantes de los palenques y contribuyeron también a la formación de esa religiosidad que nosotros llamamos afrocubana, y que realmente deberíamos decirle afro-cubano, China y aborigen, y taína. Podríamos llamarlo perfectamente bien sin temor a equivocarnos, porque de todos esos componentes, de todo ese ajiaco fue que nació lo que hoy nosotros vemos como religiosidad cubana en los sitios estos donde se reúnen los santeros y demás, la gente que cree en esa respetable religión. Componentes que llegaron de diferentes pueblos africanos, porque tampoco los africanos era una cosa homogénea, o sea, era una amalgama de creencias, de culturas, de regiones diferentes que se mezclaron aquí en esta isla, que llegaron con sus diferentes visiones de la historia, del mundo, de la vida, con sus dioses, con sus espíritus, con sus muertos. Llegaron aquí y todo eso se fundió, pero se fundió a nivel popular. O sea, ahí no se puede intelectualizar mucho eso. No fueron grandes pensadores que crearon una manera, no, eso se creó en la práctica diaria de la gente. En la práctica diaria, enfrentando las fuerzas de la naturaleza en esas regiones apartadas del mundo, en condiciones de esclavitud, en condiciones difíciles, donde el chino, ese africano y ese aborigen cubano trataban de sobrevivir a la esclavitud, de enfrentarse a la esclavitud. Es en ese terreno fértil de la tierra cubana, ese terreno de la resistencia, donde se conforma esa manera de ver el mundo, esa manera peculiar que tenemos los cubanos de ver el mundo, y lo digo sin ningún chauvinismo. Son condiciones que se dieron muy especiales y muy específicas en Cuba. Bueno, la mala suerte, yo creo, los españoles traer esos chinos. Después veremos un poquito más adelante, bueno, cuántos chinos no participaron en la guerra de independencia en Cuba. Pero esos chinos se casaron, esos chinos se mezclaron. Y ahí ocurre un proceso muy parecido al que ocurrió con los aborígenes cubanos, con los taínos. O sea, no hubo realmente un proceso de exterminio, hubo también un proceso de mezcla, de mestizaje en Cuba. Si nosotros pensamos un poco en las encomiendas, hablando del tema del exterminio de los aborígenes, si pensamos un poco en las encomiendas españolas, un español, cuando los españoles se van a la conquista de México, que la isla se queda prácticamente sola, donde quedan muy pocos colonizadores en Cuba, en una encomienda tenían cientos de mujeres. Y esos españoles tenían prohibido en ese momento, por disposiciones de la corona, traer mujeres a la isla. Venían prostitutas en la flota, esas cosas, por casarse y demás. Entonces,
¿Cuántos hijos no procrearon esos españoles en Cuba? Además existió una trampa de que alguien en mi familia fue parte, ¿no? Porque no creo que haya sido una excepción. O sea, muchos que se enamoraron y se casaron con India, se casaron con aborígenes cubanas, establecieron una familia, pero para que sus hijos pudieran heredar, para que el matrimonio fuera real, para que fueran parados por la iglesia, necesitaban que fueran blancas, necesitaban un permiso. Y compraban esos permisos, compraban una cosa que se llamaba certificado de pureza de sangre, que demostraba que esa aborigen, que esa india, que esa nativa cubana era blanca. Y venían amparados por ese documento y se casaban y no había problema. O sea que cuántos de nosotros no descendemos de procesos similares a eso. Lo cierto es que se produce en Cuba una gran mezcla, una mezcla natural, una mezcla basada en la resistencia al invasor, que se mezcla también con ese invasor, con ese aventurero español, con ese hombre español dispuesto a abrirse camino como viera el lugar, que tampoco era una cultura, que podríamos decir, era una cultura heterogénea, porque estamos hablando, nosotros decimos España casi por costumbre, porque eran todo lo que integraba la península, pero aquí vinieron gallegos, andaluces, con sus propias, vinieron vascos, yo mismo tengo descendencia vasca por parte de mi familia, pero tengo en mi familia también asturianos y de todo. Entonces, andaluces, de todas partes, de todas las regiones de España, llegaron aquí. Y muchas veces, no todos eran colonizadores y soldados, inicialmente sí, pero vinieron campesinos, muchos campesinos canarios. ¿Cuánto impactó la cultura nacional la presencia de los canarios en Cuba? Hay estudios importantes sobre eso. Y los canarios fueron una isla también conquistada. Y los canarios tienen una visión muy particular. Y muchos canarios combatieron también al lado del ejército libertador. Y eran una fuerza que llegó a trabajar la tierra en Cuba, a trabajar la agricultura esencialmente. Y hay regiones del país donde tú todavía ves la presencia de esos canarios, por las características fenotípicas de las personas en diferentes regiones de Cuba. Lo vas a ver, todo es gente rubia, ojos claros, ves los apellidos, preguntas por los abuelos, una presencia inmensa de los canarios en Cuba. Y toda esa amalgama, de toda esa mezcla, salió lo que hoy nosotros somos. De toda esa cultura de la resistencia en condiciones tan complejas, tan difíciles, de una isla, todas esas condiciones de labor, de trabajo, en que tuvieron que sobrevivir esta gente, estos tatarabuelos nuestros, salimos hoy. O sea, vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un café y continuamos más adelante hablando de Cuba y hablando en este café especial de dónde salimos, buscando de dónde salimos. Y vamos a acercarnos en el tiempo, vamos a hacer un poco de historia y acercarnos en el tiempo de qué fue lo que pasó, de cómo fuimos acercándonos a lo que hoy somos, resistentes, amantes de la libertad, intolerantes ante la injusticia. Y cuando se produce la colonización española, y si nos adentramos en la postrimería del siglo XV, con el descubrimiento de América y con ella de Cuba, como hemos mencionado, la isla se encontraba habitada por culturas autóctonas. La visión que se tiene de esas culturas fueron las que nos legaron los españoles y los llamados cronistas de India que acompañaban a esos conquistadores. Lo que hace que la historia anterior haya quedado sumergida en el olvido. O sea, ha costado mucho trabajo indagar, ha costado mucho trabajo buscar, sobre todo a partir de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, buscar dentro de la gran maraña de escritos de los llamados cronistas la verdad sobre esa historia. Grupos humanos que venían de cazadores paleolíticos que llegaron a la isla a través de buscando la caza, buscando el camino de los animales, que a través de la desembocadura del Mississippi, la península de la Florida, las Bahamas, a Cuba, por el sur, viajando, como les decía, en la ruta que siguió Núñez Jiménez, que probó Núñez Jiménez que era factible hacer a través de isla en isla, usando las canoas y demás. La distancia en esa época, tener en cuenta que eran mucho menores a partir
de que el nivel del mar entonces era mucho menor que en la actualidad. Sin embargo, la historia toma en cuenta el exterminio. O sea, cuando uno busca la historia se encuentra la famosa historia del exterminio. Es verdad que murieron muchísimos, pero muchísimos se mezclaron. O sea, la culminación de la conquista tuvo que ver con la muerte de millones de habitantes originales de nuestro continente, de nuestro Caribe. Pero el asentamiento de las primeras villas y el establecimiento de asentamientos poblacionales españoles en Cuba, ya hablando del año 1513, mediante el sistema de colonización por vecindad que se estableció aquí, esas poblaciones estables, definidas, de vecinos españoles, que dieron lugar, y se calcula aproximadamente que en 1545 da lugar al surgimiento de lo que nosotros conocemos como criollo, del cubano, criollo, nacido aquí, consolidándose hacia 1762, que se considera la etapa inicial de ese nuevo tipo social en Cuba. Sus rasgos definitorios van tomando cuerpo en la misma medida en que se relaciona con el medio natural, social, espiritual, que es bien diferente al de sus padres, y lo mencionamos en la primera parte de nuestro programa. O sea, ahí hay una marcada diferencia, ya a partir de toda esta mezcla de las condiciones naturales, de las condiciones sociales y espirituales que se dan en la isla. Nacidos en Cuba, los criollos no tienen memoria histórica ni nexo emocional alguno, o prácticamente ningún nexo, para no ser absoluto, con el origen de sus progenitores, con sus gustos, costumbres, tradiciones, hábitos de pensar y de actuar, y responden más a las necesidades espirituales y a los intereses surgidos en el medio en que se están desarrollando aquí en la isla. Eso tiene que ver con su forma de vestir, con la alimentación, con los hábitos de vida, con los sentimientos, con sus manifestaciones, resultado de este germen de sociedad que se está creando, resultado sobre todo a la adaptación al medio en que están viviendo y a esta mezcla que se está dando de culturas, de pareceres, de religiones en el seno de esta sociedad que está surgiendo. Una sociedad más que bien heterogénea, una comunidad bien heterogénea, porque nosotros hablamos de España y de todos los pueblos que llegan a Cuba, o sea, de todas las regiones de España que llegan a Cuba, porque no solamente, por ejemplo, una región como La Habana, que era puerto de mar, una región como La Habana, donde las flotas arribaban todos los años, donde había comercio en la isla, como lo que se llamaba comercio de rescate, o sea, contrabando, con piratas holandeses, ingleses, franceses, de todas partes se había. La mezcla era mucho mayor en España, aunque por supuesto España era el principal aporte desde el punto de vista genético a esta conformación. Pero había gente de muchos lugares y llegaban muchas cosas, muchas costumbres. Hacia 1725 las actividades artesanales, los oficios, tuvieron un auge extraordinario, sobre todo en la zona del mismo desarrollo del astillero de La Habana, las construcciones religiosas, las construcciones militares, y que hicieron posible la llegada a la isla de herreros, carpinteros, talladores de piedra, constructores, plateros, o sea, una mano de obra importante que participaba en ese proceso de construcción. Y es por esta época que surge una entidad educacional importante y una red, podríamos decir una primera red educacional del país. En 1728 se funda la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, regenteada por los dominicos, cuyos rectores y profesores fueron criollos. Y esto es un elemento que va a ser muy importante. Es precisamente en esta etapa que comienzan a observarse las primeras luchas sociales en Cuba, como consecuencia de las medidas monopólicas tomadas por la corona española. Estamos hablando, los que conocen historia de Cuba saben que me estoy refiriendo al movimiento de los veeros y los cobreros. Y ya en 1802 comienza una nueva corriente en la ilustración reformista cubana. Movimiento que se aglutina alrededor del obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada, y Fernández de Landa, importantísimo en la historia de Cuba, con dos centros de proyección bajo su dirección, el Real y Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, aunque la colectividad de este grupo se dirige más a la esfera social y a la del pensamiento que a la económica. Este grupo ataca a todas las viejas instituciones medievales, las remodela y crea nuevas,
suprime los entierros de las iglesias, en las iglesias, se crean los cementerios. En el plano de las ideas promueve la introducción de la enseñanza de los nuevos métodos pedagógicos, el cambio en las concepciones del derecho, el desarrollo de la física experimental, el gusto neoclásico, el cambio de las concepciones teóricas con tendencias políticas modernas, descentralizadoras y autonómicas. Ponderan lo cubano y comienzan a manifestarse como antiesclavistas, antilatifundistas, critican la oligarquía agraria y promueven la pequeña propiedad agraria. Y es precisamente en este ambiente que surge la famosa pentarquía creadora. En este ambiente surge Félix Varela, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, Felipe Puey y Domingo del Monte. La pentarquía creadora. Tenemos que recordar que en 1808 se produce una crisis monárquica absoluta en España y en sus posesiones americanas. Se producen los motines de Aranjuez en España y varias conspiraciones en Cuba, como la de 1811 de Joaquín Infante. En 1812 se produce otra, liderada por José Antonio Aponte, que tiene ramificaciones en Puerto Rico, en Puerto Príncipe, Bayamo, Remedios. En 1808 y 1810, agentes norteamericanos promueven un movimiento en la Florida, aprovechando la crisis política en España, que termina con la ocupación de la península por los Estados Unidos. Surgen sociedades secretas y movimientos conspirativos, mientras Fernando VII recrudece la represión en sus colonias. Es en este contexto que comienza a destacarse un hombre que va a ser fundamental en nuestra historia, otro de los grandes hitos de la historia de Cuba, Félix Varela y Morales, que se convierte en la figura revolucionaria más importante de la primera mitad del siglo XIX. Nacido en La Habana, de madre criolla, y su padre, militar español, que al terminar la enseñanza elemental decide hacerse sacerdote, ingresando en el seminario de San Carlos, que fundaron los padres dominicos en octubre del 74. Este seminario, que comenzó con las carreras de gramática, filosofía y teología, agregó en 1807 la de Derecho Civil y Matemática, y en 1817 comienza a impartir por primera vez en Cuba clases prácticas de física y química. De la importancia de este centro de estudio hablan por sí solos eminentes figuras de la historia de Cuba, como Francisco Arango y Parreño, que egresó de esa escuela, un experto en temas agrícolas y comercio, escritores eminentes, el doctor Tomás Romay, médico cubano que introdujo la vacuna antivariólica en Cuba, el presbítero José Agustín Caballero, sacerdote y filósofo, que se pronunció a favor de la libertad de los esclavos, José de la Luz y Caballero, profesor de filosofía y formador de la conciencia moral y patriótica de los cubanos, José Antonio Saco, profesor de filosofía y defensor de la libertad de los esclavos, Rafael María de Mendive, el maestro de Martí, el propio Félix Varela, Cirilo Villaverde, escritor, que lo conocen todos por el autor de Cecilia Valdés, y Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de nuestras gestas independentistas y padre de la patria, entre otros. Varela va a ser un hombre extraordinario, como le decía. Fue el primero que nos enseñó a pensar como cubanos, que nos enseñó en pensar primero y que nos abrió la luz y el camino hacia lo que después era necesario hacer en Cuba, hacia lo que era necesario hacer en Cuba. En 1916 el joven catedrático había cambiado radicalmente las concepciones e interpretaciones de la sociedad, del pensamiento y de la ciencia. José Antonio Saco califica esos cambios como una revolución en el pensamiento cubano, y José de la Luz y Caballero la definió como nuestro verdadero civilizador, y José Martí llamó a este hombre un patriota entero. La cátedra de Varela, si bien se llamaba de filosofía, tenía un alcance mucho más abarcador, ya que él mismo enseñaba a los cubanos que debían estudiar lo más importante de la producción de ideas en el mundo, eligiendo y seleccionando lo que de verdad permitía conocer la realidad. El pensamiento valeriano, basado en el arte de razonar y en la experiencia, permitió trazarle un rumbo propio al pensamiento cubano. Necesariamente esa actitud implicaba el desarrollo de una conciencia cubana, no porque existiese la nación, sino por la aspiración de crearla. Su filosofía fue la que debía ser la sociedad cubana, negando lo que en ese momento era realmente colonial y esclavista. Varela inoculaba el sentimiento indefinido del criollo, la racionalidad que explicase desde la ciencia y la política con una base ética la verdadera naturaleza cubana, como lo ha expresado el historiador Eduardo Torres Cuevas.
Fue Varela quien fundó por primera vez en Cuba un laboratorio experimental de física, impartiendo sus clases en español, incluyendo ese idioma como una asignatura más, cuando en ese momento solo se enseñaba latín. Estos cambios, bueno, se podrá imaginar los rollos que se buscó Félix Varela por hacer estos cambios. Imagínense ustedes, en medio de aquel ambiente, ponerse a estar eso. En 1822, Varela va a España y solicita algunas libertades para la isla y la abolición de la esclavitud en las cortes españolas. Pero en España se producen violentos cambios en el gobierno y Varela no pudo lograr sus propósitos. El rey de España lo condena a muerte y, perseguido y acosado, logra huir de España y se traslada a los Estados Unidos. En el momento en que el pensamiento de Varela había evolucionado a lo más avanzado en su tiempo, rompiendo con la escolástica, identificándose con la filosofía cartesiana y empirista de John Locke y Etienne Bonnot de Condillac, lo que puede apreciarse en instituciones de filosofía ecléctica. La importancia que tuvo la famosa Cátedra de la Libertad, donde impartía sus clases, este hombre fue extraordinario. Dicen que separaban a los soldados españoles incluso a escuchar fuera del aula las lecciones que ese hombre daba de constitución y las conferencias que daba sobre libertad. Y no hay que olvidar tampoco el habanero, creado por él, que entraba clandestinamente en Cuba a través de sus páginas. Varela se convirtió en un orientador de la juventud cubana en la lucha por la independencia. Prueba de ello son estos fragmentos de su pensamiento político. Decía Varela: ¿y cuál es el habitante de la isla de Cuba que cree que es feliz en un país donde reina la fuerza? Convencido de la necesidad de una revolución en Cuba, desde su periódico expresó: la revolución en Cuba es inevitable, adelantándose varias décadas a la iniciativa de Carlos Monet de Céspedes. La idea valeriana de independencia se unía en su pensamiento a la abolición de la esclavitud. Consideraba que no era posible lograr la libertad del país sin dársela también a los esclavos, y expresó sobre ello: yo estoy seguro que el primero que dé el grito de independencia en Cuba tiene a su favor a casi todos los originarios de África. Entonces, caramba, no por casualidad, señores, el primer acto de Céspedes en nombre de la libertad fue proclamar la libertad de los esclavos, como lo vaticinó Varela. Fueron los esclavos, los originarios de África, no podemos olvidarnos jamás de eso, el componente indispensable de esa lucha por la independencia. Y ahí estamos hablando de Antonio Maceo, de Flor Crombet, de José Maceo, de Periquito Pérez, Guillermo Moncada, que son, vaya, esto es un ejemplo simple de lo que le estoy diciendo. Por además, la mayoría de los integrantes del Ejército Libertador en Cuba la componían los descendientes africanos, los descendientes de esos africanos que habían traído siendo esclavos a Cuba. El Ejército Libertador estaba compuesto por los chinos que fueron traídos a Cuba también como esclavos. Estaba integrado por los criollos, por no pocos canarios, que se identifican de inmediato con los deseos de independencia de Cuba. A Varela lo trataron de matar muchas veces, trataron de asesinarlo en España muchas veces por sus ideas independentistas. Este es un hombre que está abriendo el camino, que abre el camino hacia la libertad, y su prédica va a tener un impacto extraordinario. Pero tenemos a José de la Luz y Caballero. José de la Luz, óyeme, de él ya sabemos lo que Martí dijo. O sea, el hombre que José de la Luz, el hombre que decía que enseñar podía cualquiera, pero un maestro era solo quien podía ser quien fuera un evangelio vivo. Y estoy parafraseando, no estoy diciendo de memoria, no estoy leyendo la frase, pero realmente es todo un concepto. Y fue el hombre donde tantos independentistas salieron a pelear a la manigua. O sea, fue el formador de una completa camada de luchadores por la independencia. De sus aulas, de su colegio, salieron montones de independentistas cubanos. Pero de él nace un Rafael María de Mendive. Rafael María de Mendive, el maestro de José Martí, el formador de José Martí, el hombre que educa a José Martí. Y después, bueno, tenemos a nuestro Martí,
que es un poco la síntesis de todas estas cosas. Esa es podríamos decir, la luz que surge de todas estas cosas, de todo este fermento que se crea del pensamiento cubano, de las ansias de libertad del pueblo cubano. Sobre Martí conocemos muchísimo, no voy a dedicar, hoy creo que en enero podemos dedicar un programa completo a Martí, nuestra visión de Martí, ese hombre extraordinario que dio Cuba, ese hombre inigualable que dio Cuba, ese poeta extraordinario que lo sacrifica todo por la independencia de Cuba, que lo da todo por su sueño de independencia en Cuba. Por alcanzar aquel sueño de José de la Luz y Caballero, de conquistar ese sol del mundo moral, que es conquistar toda la justicia, que va a ser uno de los ideales fundamentales de lucha de Martí, uno de los sueños fundamentales de Martí, que viene desde Varela, que viene de bien atrás del pensamiento cubano. Conquistar toda la justicia, conquistar la independencia, conquistar la soberanía, acabar con la esclavitud, pero también profundizar muchísimo más. Y Martí no se propone solamente conquistar la independencia de Cuba. Martí se propone revolucionar Cuba, crear una república diferente con todos y para el bien de todos. Pero tuvimos antes, y lo mencionaba, la influencia de Varela, de José de la Luz, en Carlos Monel de Céspedes, ese hombre increíble. Carlos Monel, no por gusto es el padre de la patria, el hombre que se levanta en armas el 10 de octubre, porque cree que es el momento necesario ante la indecisión de algunos patriotas que consideraban alargar un poco más en el tiempo para poder utilizar los recursos de la zafra azucarera. Y ese Carlos Monel que se levanta en su ingenio, la de Majagua, que lo da todo, que lo entrega todo, que llama a los cubanos esclavos, que llama a los africanos, los descendientes africanos que eran esclavos, a sumarse a la lucha por la independencia de Cuba. Ese hombre que declara que todos los hombres son iguales, pero en ese concepto de igualdad de Carlos Manuel no está solamente, no está hablando de los blancos como pasa en otros lugares del mundo. Él incluye en ese sentimiento de justicia y de libertad, como después lo refrenda la Constitución en Weimar, incluye el concepto de hombres iguales a los chinos, a los negros, a todos los que habitan la isla de Cuba, no importa la raza, no importa el color, no importa el género. Tenemos una Ana Betancourt, esa patriota cubana que se levanta en Weimar reclamando los derechos de la mujer, que exige que para poder alcanzar de verdad los ideales de justicia era necesario reivindicar también la igualdad de las mujeres en Cuba, adelantándose en el tiempo, adelantándose a todo. Esa mujer cubana representada por Ana Betancourt, que un papel tan importante va a jugar en las luchas por la independencia en Cuba. Papel que no siempre es reivindicado con la fuerza y con la verdad que se necesita. El papel de las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas se conquistaron en la manigua derechos, conquistaron en la manigua el prestigio que las ha acompañado a través de la historia. Las mujeres cubanas no han podido ser relegadas nunca como pueden ser relegadas en otros lugares del mundo, porque esa participación, ese papel heroico de las mujeres cubanas como combatientes y como retaguardia, garantizando la información, garantizando el trabajo de la contrainteligencia cubana, de la inteligencia cubana en pueblos y ciudades, informando a las tropas mambisas de cada movimiento, suministrando armas, cuidando a sus hijos, cuidando a la familia, en condiciones infrahumanas en el monte, perseguidas por los voluntarios españoles, perseguidas por las contraguerrillas españolas, huyendo por los montes, viviendo en condiciones infrahumanas, como les decía, con sus hijos, acompañando a sus esposos en la lucha, en el combate contra las fuerzas españolas. Y ese ejemplo que van a dar las mujeres cubanas, de la que ocupa un lugar cimero sin duda, Mariana Grajales, nuestra madre de la patria, aquella mujer extraordinaria, Mariana Grajales, de la que se cuenta aquella famosa historia, creo que todos los cubanos la conocemos. Mariana Grajales, cuando cae uno de sus hijos en combate y le dice al más pequeño: y tú levántate y anda, que ya es hora de que participes en la lucha por la independencia de Cuba. Esa madre que forjó a hombres extraordinarios como Antonio, como José, guerreros infatigables por la independencia de Cuba, en la manigua.
Y como si fuera poco, en esta isla, que nos da un Martí, que nos da un Carlos Manuel de Céspedes, que nos da un Ignacio Aramonte, ese Ignacio Aramonte extraordinario, que en momentos difíciles de la revolución en el 68, cuando todo el mundo está flaqueando y lo llaman a entregar las armas, lo llaman a rendirse ante la imposibilidad de derrotar al ejército español según lo veían ellos, cuando le pregunta que con qué pensaba conquistar la independencia, que con qué pensaba seguir la lucha, ese Ignacio Aramonte que responde y resuelto, con la vergüenza de los cubanos. Y ese es otro elemento que forma parte de ese juramento, que reivindica ese juramento, real o no, que se hace en la Laguna del Tesoro, que reivindica el juramento de los que se levantaron en armas en el 68 contra el colonialismo español y que nos ha acompañado a lo largo de los años. Es la esencia, con qué contamos los cubanos para resistir a los imperios, con qué luchamos los cubanos, con nuestra vergüenza. Es nuestra arma, nuestra vergüenza. Aquel Ignacio Aramonte extraordinario. Como le decía, como si fuera poco, a Cuba le nace de esas entrañas de nuestra madre patria, nuestra madre de la patria, un Antonio Maceo, un titán extraordinario, un hombre que fue no solamente un guerrero de primera, sino que fue un pensador de primera. Ese hombre que en circunstancias complejas de la vida, que lo llaman, cuando se está fraguando la traición, cuando se está fraguando después de la muerte de Martí, la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en la guerra, y le van a preguntar a Maceo, ese hombre inclaudicable que ha peleado durante años contra España, que ha sido herido decenas de veces, que ha desafiado la muerte tantas veces, y le preguntan qué haría él en caso de que los Estados Unidos desembarcaran en Cuba. Y responde, sería la única ocasión en mi vida en que yo estaría al lado de los españoles. Es una claridad de pensamiento extraordinaria. Es el hombre que dice también que de los americanos no espera nada, que es mejor subir o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un enemigo tan poderoso. Es el hombre que aclara millones de veces sobre la necesidad de conquistar, cómo hay que conquistar la libertad. Es el hombre que dice, la libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Ese hombre tremendo, que se convierte en el 95 sin duda, señores, después de la muerte de Martí, en el líder de la revolución cubana. Se convierte en el exponente número uno más preclaro de la revolución cubana. El hombre que desgraciadamente cae el 7 de diciembre en Punta Brava, pero nos lega toda su historia, que nos lega su vida, que nos lega esa épica y legendaria protesta que fue la protesta de Baraguá, esa protesta contra el pacto de Sanjón, esa protesta contra la cobardía, esa protesta contra los que están dejando caer el arma, un arma que jamás nos arrebató el enemigo, porque el enemigo no nos arrebató nunca las armas en nuestra guerra de independencia, no nos las arrebató en ningún momento, la dejamos caer por cansancio, por divisiones, por traiciones. Y es el hombre que sin duda en el 95, luego de la muerte de Martí, es el líder indiscutible de la revolución, el líder en todos los sentidos. Pues bueno, teníamos un Máximo Gómez, un extraordinario líder militar, ese dominicano que tanto hizo por Cuba. Y de ahí venimos los cubanos, señores, de esa esencia venimos los cubanos, de ahí salimos los cubanos. Y cuando se produce la traición, cuando se produce la invasión estadounidense, disfrazada de ayuda, disfrazada de colaboración a la independencia, cuando se produce esa ocupación militar, cuando la desdicha cae sobre la conciencia de tantos cubanos que han peleado durante años por la independencia, cuando todo parecía perdido, cuando parecía que todo había dejado ya, surge en Cuba un Mella, un Julio Antonio Mella, un hombre extraordinario también, un joven que en pocos años hizo cosas increíbles, fundador del Partido Comunista de Cuba, el hombre que cae años después, asesinado por el tirano Machado, acompañado de su amor, Tira Modotti,
muere de un balazo traidor en México, que antes de morir dice: muero por la revolución. Pero cuando todo parecía perdido, en esos años, no solamente Mella, Rubén Martínez Villena, ese poeta fuera de liga, un poeta de los mejores que uno puede leerse, con un futuro sin duda como poeta, el hombre de la protesta de los 13, Rubén, el hombre que llama asno con garras a Machado, al dictador, el hombre que da su vida combatiendo en la calle, en las manifestaciones contra la dictadura de Machado, el hombre que organiza a los obreros, que con su prédica llega a todas partes. Pero tenemos también en esos años a Antonio Guitera, el hombre del gobierno de los 100 días, el que nacionaliza la empresa eléctrica, la compañía de comunicaciones, que está dispuesto a enfrentar como sea incluso un desembarco estadounidense. El hombre que ve con claridad que la única forma de obtener la independencia de Cuba es organizando una revolución que incluyera todos los factores, que se dispone a partir hacia el exterior cuando es asesinado, a preparar una expedición para venir a lograr la verdadera independencia de Cuba. Y podríamos decir, bueno, ahí se acaba la historia, pero no se acaba la historia. Después un hombre también, Eduardo Chivás, que crea un partido, el Partido Ortodoxo, que tiene como lema vergüenza contra dinero. Y nosotros tenemos que tener en claro que la prédica de Chivás, o sea, el combate de Chivás contra la corrupción, la denuncia que hace Eduardo Chivás contra la corrupción, va a evidenciar la situación que tenía Cuba realmente en esa llamada república. Va a jugar un papel importante en la toma de conciencia de los cubanos de la necesidad de cambiar el estado de cosas. Chivás, que se da un tiro, se suicida en su programa de radio porque no quiere probar, porque le han hecho una trampa y no puede probar la verdad de una denuncia que haya hecho contra el ministro de Educación de turno. Pero no olvidarnos nunca que la prédica, que la denuncia, que la actividad cívica que realiza Chivás va a tener un papel muy importante en la toma de conciencia de los cubanos. Vergüenza contra dinero era el lema de aquellos hombres. Y de ese partido va a salir la generación del centenario, la generación que viene a salvar la memoria del apóstol, la generación de Fidel, de Abel, Santa María y de tantos otros, la que va en Moncada y la que conquista nuestra verdadera independencia en enero del 59. Bien, señores, de ahí salimos, o sea, esa es nuestra esencia, eso es lo que llevamos en la sangre, con tanta independencia. Por eso somos tan criticones. Muchas veces la gente se pregunta por qué lo criticamos todo. Es que lo llevamos en la sangre. Como llevamos en la sangre cosas que no son agradables, como ese afán de chotearlo todo, porque convertimos el choteo en un arma constante contra nuestros enemigos. Tratamos de desacreditar a nuestros enemigos mediante el choteo y no mediante argumentos. Y hay quien se pone a querer desarmar a sus enemigos usando el choteo y usando la manipulación. Y creen que son herramientas legítimas. Creen que son herramientas que se deben utilizar, cuando es todo lo contrario. Yo prefiero el debate serio, con argumentos. Prefiero tener los elementos necesarios para enfrentar, para combatir, y no recurrir al choteo, al cuero, como dicen los muchachos, darle cuero, no denigrar, no construir hombres de paja, no manipular lo que se dice para lograr determinados objetivos, porque hay personas a las que les es tan importante, pero tan importante, hacer prevalecer lo que dicen, que son capaces de renunciar a la más mínima ética, que son capaces de utilizar los recursos más sucios de la comunicación para lograr sus objetivos. Y bueno, también esos son males que nos acompañan. Por esa fortaleza, la resistencia,
la fuerza, la convicción, ese deseo de lograr toda la justicia, esa visión de la justicia que tenemos los cubanos, la heredamos de esos antecesores nuestros. Nos viene en la sangre, nos viene ese componente explosivo que tenemos de aborígenes rebeldes, de chinos rebeldes, de africanos rebeldes, de españoles atrevidos y valerosos, valientes a toda prueba. De ahí nos viene nuestro espíritu de resistencia, nuestro afán a como de lugar de conquistar ese sol del mundo moral que es la justicia para todos. Y con nosotros siempre estará José Antonio, Fidel, Abel, todos aquellos jóvenes que en la década de 50 lo dieron todo en ese momento final de la lucha por nuestra independencia. Con nosotros estarán todos aquellos jóvenes de la Revolución del 30, como estarán nuestros mambises, como estará Ponte, como estará Varela, José Antonio, Saco, José de la Luz y Caballero, y todos aquellos fundadores de nuestra nación, como estará siempre nuestro Carlos Manuel, el que se atrevió a alzarse contra el Imperio Español, apenas sin armas y sin fuerza para hacerlo, pero con toda la fuerza del espíritu del corazón, con esa demencia lúcida que le nos acusaba una vez un espía yanqui que prestó sus servicios aquí en la inteligencia naval durante la guerra por la independencia de Cuba, que nos consideró dementes lúcidos. Pero esa demencia lúcida que nos ha acompañado siempre es una de nuestras principales fuerzas para vencer a nuestros enemigos. Y aquí estaremos. Feliz Navidad, señores, que pasen una noche con su familia, que compartan. La Navidad es un momento de reconciliación, es un momento de paz en la familia, un momento de abrazarse los que están separados. Yo le mando un saludo en la distancia a mi padre, a mi familia, mi padre que hace tanto tiempo que no puedo ver, que no puedo abrazarlo, con el que coincido en tantas cosas, del que me declaro, y siempre lo he considerado así, mi principal maestro, del que he aprendido muchas de las cosas que hoy sé y creo. He tenido la suerte de contar con un padre y con una madre que me aportaron, además de la sangre, de lo que soy físicamente, también de lo que soy moral, espiritualmente, de lo que creo y de las razones por las que lucho. Mis felicitaciones a todos los amigos que acompañan este canal. Somos pocos, pero somos buenos. Y vamos a seguir creciendo el próximo año, vamos a seguir dando batalla todo el tiempo. Viva Cuba Libre, señores, señoras, compañeros, compañeras. Ha sido con ustedes, o ha estado con ustedes, Raúl Antonio Capote, Daniel, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Felicidades, brindo con un café porque no puedo hacerlo con ninguna otra cosa. Y además, esto es un café con Daniel, ¿no? Nos vemos próximamente, a la hora de la verdad. Un gran abrazo.